Pues bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya vi que ya se comenzaron a conectar. Les pido por favor a quienes ya están aquí con nosotros en la sesión, vayan encendiendo su cámara porque después es un requisito indispensable. Y así la verdad es que tenemos una interacción un poco más tú a tú, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También les recuerdo que tienen que escribir en el chat su nombre completo para poder registrar su asistencia. Y por último, les voy a pedir de favor que nos ayuden a renombrar sus nombres de usuarios en Zoom, ¿de acuerdo? Que lo pongan completo también para que nuestro ponente tenga a la mano el alcance de su nombre por si de repente les quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Y pues recordarles que este es un espacio en el cual pues nosotros buscamos enriquecer su aprendizaje, sus conocimientos y sobre todo su labor, ¿verdad? Entonces, si en algún momento ustedes quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario, pues pueden levantar su manita dentro de las herramientas de Zoom, las que aparecen abajo de su pantalla, y con todo gusto, al momento en el que nosotros veamos la manita electrónica, les podemos ceder la palabra. ¿Ok? Entonces siéntanse con esa confianza de participar. También les voy a pedir a quienes están dos personas juntas que escriban el nombre de las dos personas en el chat para poderles registrar su asistencia. Y para dar inicio a la sesión de esta tarde, voy a presentarles al ponente que nos acompaña. Su nombre es Marcelo Bartolini. Él es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle, con un diplomado en Derecho Mercantil por la Universidad Panamericana y tiene un diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como abogado y consultor jurídico de varias empresas nacionales e internacionales. Ha participado en publicaciones sobre diversos temas en los que destacan el derecho a la vida en México, el divorcio express, las recomendaciones de los organismos internacionales, la explotación de mujeres con fines reproductivos, la objeción de conciencia sanitaria y la libertad de expresión. Y a partir del mes de abril del 2019, dirige Artículo 18, que es un centro para la investigación, promoción y defensa de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en México. De verdad que somos afortunados por contar con el apoyo del día de hoy de Marcelo Bartolini, el cual les voy a pedir que le pongan mucha atención porque tiene una gran experiencia que compartirnos. Adelante, Marcelo, el micrófono es todo tuyo y muchísimas gracias por acompañarnos. Pues al contrario, muchas gracias a ti, Selene. También quisiera agradecer antes de empezar a la diócesis de Hidalgo, a la parroquia de Tula, que tengo entendido es la que nos ayudó a organizar este evento, a Marilope Prosperi, que también nos acompaña el día de hoy, organizadora, junto con Selene Ramírez, para el día de hoy de esta plática. Y bueno, pues para el día de hoy preparé una presentación que quiero compartir con ustedes y de esta manera siento que puede ser un poco más sencillo de llevar la plática y para ustedes también que puedan tener donde posar sus ojos, ¿no? Su vista. Bueno, básicamente el día de hoy vamos a hablar en términos sencillos de algo que pareciera poco relevante para la opinión pública o para la agenda nacional, pero que para nosotros es muy importante. Se trata de mis convicciones importan. ¿Sí se ve bien la presentación? ¿Todo en orden? Perfecto. Y sí la vemos. Oye, Marcelo, antes de interrumpirte y de comenzar, tenemos un formulario, el cual les platico a los participantes. Aquí en el chat acabo de pegarles una liga con un formulario de diagnóstico sobre el tema de esta tarde. Así que les vamos a pedir que por favor entren, le den clic a esta liga que les pegué, es el último mensajito que tienen en el chat, para poder contestar a estas preguntas. Y si te parece, Marcelo, les damos unos 2 minutitos para que lo puedan contestar y ya después arrancamos con la presentación, ¿te parece? Sí, por supuesto, cuando tú me indiques, Selene.
Ok, entonces les vamos a pedir por favor que entren y si tienen alguna dificultad, pues nos digan con toda la confianza. Ustedes pueden encender también sus micrófonos para pedirnos el apoyo. Tienen 2 minutos. Este cuestionario es anónimo, no van a poner su nombre, así que con toda la confianza ustedes contesten, de verdad, no es un examen tampoco, no les vamos a poner 10, no les vamos a poner 5, no les vamos a reprobar, solamente es para darnos cuenta la evaluación, hacer una evaluación diagnóstica de los aprendizajes que ustedes tienen para medir el aprendizaje de lo que ustedes alcanzaron al finalizar de esta sesión. Así que por favor les pedimos que sean muy honestos a la hora de contestar esta evaluación. Y listo. Pues bueno, ya vi que ya empezaron a contestarlas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, Marcelo, el micrófono es tuyo y damos inicio con la ponencia. Perfecto, Selene, muchas gracias. Bueno, les decía hace un momento que la plática, el tema que vamos a ver el día de hoy, se llama Mis convicciones importan. Y para esto creo que es importante que tengamos claro de qué sí vamos a hablar el día de hoy y de qué no vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué sí vamos a hablar? Bueno, vamos a abordar la información de contexto a nivel nacional sobre las convicciones. Vamos a hablar también sobre la discriminación con motivo de las convicciones, las reacciones más frecuentes frente a un ataque o una amenaza y los derechos que nosotros tenemos como creyentes y cómo hacerlos valer. ¿De qué no vamos a hablar el día de hoy? No vamos a hablar el día de hoy de moral, de ética o de religión. Tampoco vamos a hablar de las convicciones personales de cada uno de los que estamos aquí reunidos el día de hoy. Y tampoco vamos a enjuiciar las convicciones morales, éticas o religiosas de cada uno. Entonces, dicho lo anterior, creo que ya sabemos qué esperar de esta plática, cuál sería la expectativa, y podemos comenzar hablando o abriendo con esta pregunta.
¿Por qué hablar de las convicciones? Bueno, primero, porque le dan una identidad, sentido y propósito a nuestra existencia. Segundo, porque sirven de norte para tomar mejores decisiones. Son como un faro. Estas convicciones nos sirven como una brújula o un faro para saber hacia dónde nos dirigimos y no perdernos en el camino. Tercero, son indispensables para armar un plan de vida. Cuarto, alientan nuestro desarrollo humano. Quinto, mejoran la calidad de las relaciones con las personas que nos rodean. Y sexto, nos ayudan para no ir por la vida como hoja al viento. Y dicho lo anterior, quisiera entrar ahora a revisar qué es lo que nos dicen los datos oficiales, el Censo Nacional en materia de convicciones religiosas. Verán ustedes, el último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática en nuestro país en el año 2020 arrojó los siguientes resultados que creo yo son interesantes para efectos de esta plática. En nuestro país, al año de 2020, había poco más de 126 millones de personas. Y dentro de esta población podríamos encontrar un estudio comparativo que hizo el INEGI entre el año 2010 y el año de 2020. Ustedes pueden apreciar del lado izquierdo de su pantalla cuáles son las principales religiones en nuestro país y cómo se han comportado en los últimos 10 años. De esta manera podemos apreciar cómo los católicos hemos pasado de 82.7 a 77.7. Esto es, disminuimos en el número de personas que manifestaron tener esta religión. En cambio, para los protestantes, cristianos o evangélicos, se da un incremento que pasa del 7.5 al 11.2. Hay otras religiones, entre las que se encuentran los judíos, los musulmanes, las raíces étnicas, las raíces afro, espiritualistas y otras religiones que tienen actualmente un 0.2% de participación. Hay todavía un 2.5% de la población que se considera creyente sin mencionar una religión específica, sin que se identifiquen, por ejemplo, con los católicos o los evangélicos. Y también hay un crecimiento importante de personas que se han alejado de la religión y que se declaran sin religión. En el último censo de 2020, esto asciende a un 8.1%. De suerte que si nosotros hiciéramos una figura, un gran pie, y dijéramos cuántas personas en México son creyentes y cuántas no, podríamos encontrar algo parecido a lo que ustedes ven en su pantalla. Al año 2020, más del 90% de las personas en nuestro país declararon en el censo de 2020 que son creyentes en la religión que ustedes me digan. Y el 8.1% declaró que no tiene religión. Una pequeña parte, muy delgadita, que no alcanza ni siquiera un punto porcentual, no declaró ninguna religión. Entonces, si nosotros viéramos solamente esta gráfica, podríamos decir, hombre, pues en nuestro país queda claro que la gran mayoría de las personas, más del 90% de las personas, somos creyentes. Pero, ¿qué pasa cuando no coincide el audio con el video? Este es un chiste de ingenieros, ¿no? Sobre todo yo técnicos en sonido. ¿Qué pasa cuando lo que nosotros declaramos en el censo no corresponde con nuestra vida cotidiana, con nuestros actos, con nuestros hechos? Bueno, entonces esto precisamente nos lleva a distintas problemáticas sociales y tensiones que van en aumento en nuestro país, como podría ser el caso de la discriminación. Y aquí la pregunta sería, ¿en México hay discriminación con motivo de las convicciones? Para poder entender esta parte de la discriminación, creo que también sería oportuno decir que la discriminación consiste en una diferencia arbitraria que afecta a los derechos humanos y que puede manifestarse de dos maneras. Primero, como una situación que por considerar superior a un determinado grupo conduce a tratarlo con algún privilegio. Y segundo, toda situación que por considerar inferior a un determinado grupo conduce a tratarlo con desventaja, hostilidad o de cualquier forma que limite el ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, discriminación básicamente es una diferencia arbitraria que puede establecer privilegios o desventajas en contra de alguna persona o un grupo social. Y ya
pues que ya una vez que revisamos en qué consiste la discriminación, me gustaría ver si Selene nos ayuda a abrir los micrófonos para preguntarles y organizar esto de una manera que sea más de diálogo, más en confianza, más entre amigos. ¿Cuáles creen ustedes que son las principales causas de discriminación en nuestro país? Quisiera escuchar su opinión. ¿Ustedes qué consideran que son las principales causas o motivos para la discriminación en nuestro país? Adelante, cada uno de ustedes tiene la opción de abrir sus micrófonos, así que el que desee participar solamente puede activar su micrófono y compartir su respuesta. Bueno, buenas tardes. Creo que en nuestra religión como tal no se discrimina. Lo que hace valer son nuestros principios ante la gente, ante las personas que estamos, con las que estamos conviviendo. Obviamente que con las personas que convivimos no son completamente católicas, hay otras de otra religión, pero hay veces personas que discriminan a nuestra religión y porque quieren pensar que la otra religión en la que, por ejemplo, una evangelista o una mormona tiene más derechos o más virtudes que la católica. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? No sé si se escucha. Adelante, Rita. Hola, buenas noches. Bueno, en mi punto de vista, yo creo que en México, una de las principales causas de discriminación sería, pues, la condición económica o pues sí, ¿no? Porque yo creo que no tanto de religión, sería más bien la condición económica, porque la mayoría de personas, pues, te ve, tanto tienes, tanto vales, ¿no? En mi opinión, yo creo que esa sería la principal. Ok, muchas gracias, Rita. ¿Alguien más, una tercera opinión que nos quieran compartir ahorita para hacer un foro más entre amigos, un diálogo más fluido? Yo pienso que sí hay mucha discriminación en México en todos los aspectos, no nada más religioso, como decía ella, económico, sino también cultural. Se discrimina mucho a la gente indígena y pues en sí yo pienso que lo hemos visto mucho también en los pueblos, todavía el hecho de que vendan a las mujeres y no se respete su dignidad como ser humano. Entonces, yo pienso que sí hay mucha discriminación en nuestro país. Esa es Ok, mi opinión. muchas gracias, Silvina. Bueno, Yo pues creo, entonces, perdón, ¿puedo? adelante, Ángela, con mucho gusto. Adelante. Yo creo que también hay discriminación religiosa porque, por decir, en las escuelas, si en una religión las personas llegan con sus faldas largas y no forzosamente con el uniforme, bueno, a mí me tocó con una de mis en la clausura, y la señora dijo que pues que ella no quería ir a misa, no quería que usara a su hija el vestido que se había acordado y, y de alguna manera tal vez algunos papás influían en la opinión de los niños y empezaban a hacer a la niña así como que a mirarla feo por el hecho de que no iba a participar en el evento cívico de manera generalizada. Entonces, es un modo de discriminación y pues quien menos tenía culpa de eso era la niña. Claro. Perfecto, Ángela. Muchas gracias. Vamos a revisar ahora qué es lo que encontramos entre los principales resultados de la encuesta nacional sobre discriminación que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, junto con estas otras instituciones, CONACYT, la UNAM, la CNDH y CONAPRED en el año de 2017. Fíjense ustedes, pongan atención en la siguiente lámina.
Ustedes van a encontrar en esta diapositiva el porcentaje de la población mayor de edad que declaró haber sido discriminada en el último año. Estamos hablando de que esto es de 2017, por motivo o condición personal según sexo. Y según esta encuesta nacional, la segunda causa o motivo de discriminación en el país, para sorpresa de varios de ustedes, son las creencias religiosas. El 32.3% de las mujeres declaró haber sido discriminada en más de una ocasión y el 24.8% de los hombres también manifestó haber sido discriminado con motivo de sus creencias religiosas. ¿Cuáles son las otras causas? Bueno, la primera es la apariencia, la tercera es el sexo, seguido por la edad, el lugar donde vives, la manera de hablar, la clase social y, por último, la orientación sexual. Entonces, yo sé que más de uno de ustedes se queda con la cara de, no, no es cierto, yo creo que ese número está como manipulado o algo no me cuadra. Vamos a revisar ahora algunos ejemplos, algunos casos tomados de nuestra realidad nacional para que podamos dimensionar por qué la segunda causa de discriminación en nuestro país es con motivo de las creencias religiosas. Un primer caso que pongo sobre la mesa, algunos de ustedes posiblemente lo conozcan, ahorita se acerca esto que me decían de las escuelas, tiene que ver con una comunidad o una asociación religiosa que son los Testigos de Jehová. Resulta que durante algo así como 12 años se recibieron más de 1,100 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algunas de las cuales representaban hasta 50 niños, o sea, grupos de 50 niños, con motivo del maltrato que estaban sufriendo sus hijos en las escuelas debido a que no querían participar en los honores a la bandera y cantar el himno nacional porque consideran, según su religión, que esto es un acto de idolatría. Bueno, pues sucede que se acumularon más de 1,100 quejas, como les decía hace un rato, y en el año de 2003, la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó una recomendación general número 5, que es la que ustedes ven aquí en pantalla, respecto al caso de los niños testigos de Jehová para solicitar a los gobernadores de todos los estados y a las autoridades escolares que no sancionen a los niños testigos de Jehová si ellos se abstienen de manera respetuosa de cantar el himno nacional y de participar en los honores a la bandera. Y esto es así porque también estos niños y sus papás gozan de un derecho de libertad religiosa en nuestro país. Ese es un primer caso, estamos empezando por los testigos de Jehová. Vamos a ver a continuación que también dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se dio un caso bastante relevante en nuestro país, pero este fue un poco después. Este asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un amparo en revisión 854-2018, en donde sucede que había algo así como 16 muchachos. Estos 16 muchachos, después de estudiar medicina, querían aplicar para un examen de especialidad. Algunos de ellos iban para otorrinolaringólogos y algunos otros para oftalmólogos. ¿Cuáles son los otorrinos? Los que ven el tema de la garganta, los oídos, la nariz. Los oftalmólogos, ¿qué hacen? Son los que revisan o los especialistas en los ojos. Bueno, 16 muchachos adventistas del Séptimo Día querían aplicar su examen de especialidad para estas dos asignaturas. Sucede que la autoridad, cuando saca la convocatoria para realizar el examen, cita en día sábado. Pero sucede que el día sábado es sagrado para esta asociación religiosa, para esta otra comunidad religiosa. Es como con los judíos. Los judíos también el día sábado no hacen absolutamente ningún negocio, no trabajan y no realizan ninguna actividad profesional o económica. Bueno, esta iglesia hace lo mismo. Desde el viernes cuando se pone el sol hasta el sábado a la misma hora, dejan de hacer cualquier actividad que sea productiva o que sea educativa y se dedican a descansar y a Dios en su religión, a hacer sus oraciones, etc. Sucede que a estos muchachos no los dejaban hacer examen porque el examen era en día sábado, como les comentaba, y entonces hubo un abogado que presentó un juicio de amparo y este amparo llegó hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte consideró que era injusto citar en día sábado a varios muchachos que con motivo de su condición religiosa no podían presentarse ese día. Y la Suprema Corte le pidió a estas autoridades que revisaran si efectivamente en la ley decía que los exámenes únicamente se tenían que hacer en día sábado
o si podían abrir alguna otra fecha en el calendario para que estos muchachos pudieran presentar su examen. Entonces, estos muchachos estaban siendo discriminados con motivo de sus convicciones religiosas porque no podían presentar el examen en día sábado. Ahora vamos a ver otro tipo de ejemplos. Fíjense ustedes, este periódico se llama Vanguardia, es de México, y el 17 de mayo del año 2019, el encabezado era el siguiente: atacan a niños en iglesia de Fresnillo, Zacatecas, con una granada. Bueno, sucede que una persona no identificada arrojó una granada en el patio de una iglesia en Fresnillo, Zacatecas, y esto ocasionó que uno de estos niños perdiera una mano, un pie, otro de estos niños tuviera pues, lesiones graves en los intestinos porque se le incrustaron todos los pedazos de metal, y pues otros dos niños también un poco afectados, pero ellos fueron los de mayor gravedad. Estos dos niños estaban yendo simplemente a su catequesis en una iglesia en Fresnillo, Zacatecas, y recibieron el impacto de una granada de mano que arrojó un desconocido. Ahora vamos a ver otro tipo de casos que han sido cada vez más frecuentes en nuestro país. Creo que estos fueron de los primeros y más sonados. 8 de marzo de 2020, Catedral de la Ciudad de Hermosillo, Estado de Sonora. Con motivo de las marchas feministas del 8 de marzo, un grupo de feministas hicieron su manifestación, pero en un tono tanto violento. Grafitearon, vandalizaron la catedral, aventaron bombas molotov en la puerta de madera para incendiarla, habiendo gente adentro, habiendo mujeres, habiendo ancianos y niños al interior de la catedral. A estas personas no les importó y querían vandalizar al interior de la iglesia, a pesar de que había, como les decía, ancianos, mujeres y niños en su interior. Pero Hermosillo no fue la única iglesia que ha recibido este tipo de ataques. También podríamos comentar los ataques que han recibido la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México, la Catedral en Monterrey, y seguramente ustedes conocen otros tantos casos en donde se han atacado los templos o lugares de culto en nuestro país en el marco de estas manifestaciones que promueven principalmente los derechos de las mujeres y el aborto en varios estados de nuestro país. Otro ejemplo, vamos a hacer una muestra selecta como estas cajas de galletas que saca uno de varios sabores. Fíjense bien, 8 de mayo de 2020 hay un diputado que presenta una iniciativa ante el Congreso del Estado de Quintana Roo para que se considere la religión como una adicción que daña la salud de las personas y que ocasiona un patrón desadaptado de comportamiento compulsivo, de una conducta determinada y que repercute negativamente en las áreas psicológicas, físicas, familiares o sociales de la persona y de su entorno. Este diputado presentó una iniciativa para reformar la ley de adicciones del Estado de Quintana Roo porque consideraba, al igual que algunas personas de la URSS, todavía esta Rusia estaliniana, que la religión es el opio del pueblo. Entonces él quiere prohibir la religión porque considera que es una adicción. Otros ejemplos. 30 de agosto del año 2020, la iglesia de la Santa Veracruz en la Ciudad de México, en la Colonia Obrera, misteriosamente sufre un incendio. Aquí lo que nos llama la atención es que han habido una serie de incendios en distintas iglesias y catedrales a nivel internacional. De las más sonadas podría ser, por ejemplo, la de Notre Dame en París, la ubicada en la ciudad de Nantes, también en París, en Suiza, en Estados Unidos también se han quemado cantidad de iglesias. No se diga en Chile, al sur de nuestro continente, también han incendiado cantidad de iglesias, sin mencionar, por ejemplo, el caso de Managua, en Nicaragua, donde pusieron un artefacto explosivo en la capilla de la Sangre de Cristo y reventó también por completo la capilla y se ocasionó un incendio, etcétera. Entonces, son este tipo de misteriosos ataques y de incendios espontáneos que empiezan a surgir en muchas catedrales e iglesias de nuestro mundo occidental. Ahora vamos a encontrar otro supuesto, otro caso muy distinto. Con motivo de la pandemia, varios gobernadores en varios estados sacaron oficios muy parecidos o como el que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Se trata de un oficio de Tijuana, es capital de Baja California, de fecha 5 de diciembre de 2020. Con motivo de la pandemia, se estableció un semáforo de colores en donde se establecieron actividades esenciales y actividades no esenciales. Bueno, pues resulta que el 5 de diciembre de 2020, cuando regresaron al semáforo rojo en Baja California, las autoridades sanitarias y de gobierno de ese estado consideraron que, por ejemplo, acudir a misa
a un centro religioso era una actividad no esencial. En cambio, había otras actividades como los centros comerciales o como los cines, restaurantes, etcétera, a los que uno sí podía acudir libremente porque ahí no se contagiaban las personas. Esto es, el criterio para poder establecer un riesgo de contagio de COVID se determinó por una sana distancia de por lo menos 1,5 metros. Sucede que en muchas catedrales, que son muy amplias, se pueden establecer asientos con una sana distancia para poder celebrar la misa o el servicio religioso, por ejemplo, en los templos evangélicos. Aquí no, aquí la autoridad quiso privilegiar algunas actividades y aprovechar la pandemia para cerrar otras, con independencia de que a lo mejor en un restaurante, en un bar o en un cine podían estar todos amontonados, pero la autoridad consideraba que ahí no había riesgo de contagio. Entonces vamos a ver cómo se discrimina los servicios religiosos y si privilegia otro tipo de giros o actividades comerciales según el criterio de las autoridades en cada estado. Y Baja California no fue el único de ellos. Otro ejemplo que también es de llamar la atención, se los recomiendo ampliamente, métanse ustedes al internet, a YouTube y busquen un documental que se llama Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Este documental lo hizo el Centro Católico Multimedial. Lo subieron a las redes sociales el pasado 10 de julio de 2021. Y en este documental, este Centro Católico Multimedial da cuenta de un asesinato de cardenal del estado de Jalisco, cardenal Posadas, 51 sacerdotes asesinados y 69 atentados en nuestro país. Según esta organización que les comento, es el Centro Católico Multimedial, en su informe anual del año 2017, se afirma que México es el país más peligroso para ser sacerdote en toda América Latina por 9º año consecutivo. Ahí se los dejo de tarea. Otros ejemplos que nosotros podríamos encontrar con estos ataques a los lugares de culto podría ser, por ejemplo, la Catedral de Jalapa en el estado de Veracruz, que también fue vandalizada con motivo de la despenalización del aborto en ese estado. Pero en otros estados, pues la cosa es todavía más violenta. Está, por ejemplo, la iglesia de Magdalena de Quino en el estado de Sonora, que ustedes pueden ver completamente balaceada con armas de alto calibre, en donde las personas se tuvieron que tirar al suelo y refugiar porque hubo un enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado. Otro ejemplo podría ser la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dictó con fecha 21 de septiembre del año pasado, cuando resolvió declarar la invalidez de un artículo de la Ley General de Salud que protegía la objeción de conciencia. Y esto es con el ánimo de obligar a todos los médicos y a las enfermeras para que realicen abortos voluntarios en todo el país con independencia de si quieren o no quieren o sus convicciones religiosas. Y bueno, aquí podríamos hacer un pequeño espacio para el diálogo, pero posiblemente por cuestiones de tiempo creo que sería mejor dejarlo para el final de la charla y abrir un espacio para preguntas y respuestas, de modo que esto sea más enriquecedor para todos. Ahora, ¿cómo reaccionamos ante un ataque o amenaza como los que hemos visto en el capítulo anterior? Pues resulta que según varios estudios que ustedes pueden encontrar tanto en animales como en seres humanos, las principales reacciones ante un ataque o una amenaza consisten en pelear o en huir. A esto se le llama la reacción de pelea o de huida. Y esto se traduce en una polarización por la violencia o en una autocensura, como vamos a ver a continuación. En color rojo vamos a encontrar esta actitud de confrontación, de polarización o de pelea cuando una persona se siente ofendida, cuando recibe un ataque o una amenaza. ¿Cómo podemos ubicar o identificar esta actitud de pelea o de confrontación? Bueno, porque la persona que se encuentra en esta situación va a tender a descalificar a su contrincante, a dar insultos, lo que le llaman ahora los muchachos el bullying, que es fastidiar o molestar a sus compañeros en la escuela. Podemos encontrar el discurso de odio, humillaciones, golpes, la exclusión social o la segregación. O sea, es apestar a la gente, arrinconarla y que no se mezcle. Y por la otra parte, también podemos encontrar que la otra reacción
muy frecuente en todos los animales, incluyendo a los seres humanos, puede consistir en un instinto de huida para preservar nuestra seguridad o nuestra integridad personal. Y aquí lo podemos identificar con algunos síntomas como los siguientes. Por ejemplo, cuando callamos, cuando disimulamos para no ser rechazados por otra persona, cuando pretendemos ser políticamente correctos, cuando escondemos o renunciamos a nuestras creencias en el ámbito público para no ser rechazados o para no sufrir descalificaciones, insultos, ofensas, humillaciones o una exclusión y segregación de esta comunidad en donde nosotros participamos. ¿Cómo podríamos nosotros visualizar la primera de estas reacciones, que es la de ataque, la polarización? Bueno, pues ustedes ven en pantalla, por ejemplo, las bandas juveniles, criminales, los enfrentamientos entre las multitudes, porque unos son abiertamente pro vida y los otros abiertamente pro aborto, pero deciden arreglarlo a golpes, la violencia intrafamiliar, la violencia en el noviazgo, en la pareja. Son actitudes que nos llevan a todos nosotros como si fuera la ley de la selva, donde se impone siempre el más fuerte, donde aquí no operan ni las instituciones ni el derecho, y regresamos a la época de las cavernas, en donde solamente se obedece por temor o por prudencia a aquella persona que sea más fuerte y nos pueda golpear o amenaza a nuestra persona o a nuestra familia. Y el otro lado de la moneda de estas reacciones que nosotros podemos tener o experimentar frente a un ataque o amenaza, como les decía, en este sentido de la huida, podría ser lo que se llama el fenómeno de la autocensura. Al respecto, pues quisiera hacer un aviso comercial, aprovechar la ocasión e invitar a todos ustedes al próximo evento que vamos a tener el 25 de enero del año en curso a las 10 a.m., hora de la Ciudad de México, para hablar de un informe que realizamos tanto en Colombia como en México sobre las percepciones del fenómeno de la autocensura de cristianos. Ahí vamos a hablar de por qué callamos los cristianos, entiéndase católicos o cristianos, en el ámbito de la política, de la educación, de la religión y de los medios de comunicación. Exploramos cuáles son las causas y los efectos, las consecuencias de este silencio que nosotros mismos nos imponemos como creyentes. Y esto nos lleva a una pregunta, a un debate que lleva muchos siglos en la historia de la humanidad, y es si el fin justifica los medios. Por eso, ojo, cuidado con los fines y los medios, porque me ha tocado ver personas de muy buena voluntad que defienden fines muy valiosos que pueden coincidir con nuestras convicciones religiosas, pero lamentablemente descuidan los medios y terminan a golpes, descalificando, insultando, humillando y maltratando a las personas de la misma manera que lo pueden hacer los grupos de feministas cuando grafitean y vandalizan las iglesias de nuestro país. Por eso, ojo, siempre va a haber quien diga que el fin justifica los medios, como Maquiavelo en su momento, pero también siempre va a haber personas que defendamos que el fin nunca justifica los medios, que los medios son tan valiosos como los fines y las personas también tienen dignidad, como aparece aquí la foto de Kant, otro gran pensador alemán que nos dice precisamente de que los medios no pueden justificar el fin. Ahora vamos a hablar de cuáles son nuestros derechos y cómo hacerlos valer en este asunto que tiene que ver con las convicciones religiosas, éticas y morales de las personas. El primero de estos derechos que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la igualdad y la no discriminación. Verán ustedes, el artículo primero de la Constitución dice que en nuestro país todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada por un catálogo muy amplio de causas, de las cuales yo rescato dos en particular y la última que es genérica. Estas dos causas en particular dice, se los leo de corrido: queda prohibida toda discriminación motivada por la religión o las opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¿Esto qué significa? Que en México, según la Constitución, no podemos discriminar ni ser discriminados con motivo de nuestras convicciones religiosas y nuestras opiniones.
Otro artículo que también es importante que ustedes conozcan tiene que ver con la libertad religiosa. El artículo 24 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. ¿Qué significa esto? Que todas las personas en nuestro país podemos adoptar una religión, podemos cambiar de religión en cualquier momento, podemos renunciar a la religión que tengamos o podemos simplemente no tener religión, como los ateos o como los agnósticos. Pero en cualquiera de estos casos, el Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Y si nosotros, después de revisar la Constitución, acudiéramos a los tratados internacionales que ha firmado México en materia de derechos humanos, podríamos encontrar que varios de ellos protegen esta libertad religiosa que les decía ya hace un momento. El más representativo, el más famoso de estos tratados internacionales es sin duda la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 a fines de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 18 de este tratado internacional dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia de manera individual o colectiva, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. De suerte que si ustedes se topan con una persona que les dice que su religión es válida, pero que la tienen que ejercer solamente de la puerta de su cuarto para adentro o de la puerta del templo para adentro, ojo, esa persona lo que está buscando es sacarlos del ámbito público, excluirlos de la participación pública para que ustedes se vuelvan creyentes de closet, creyentes, como dicen, criptocristianos o de catacumbas, como sucedió en algunos momentos de la persecución contra las religiones en Europa hace algunos siglos. ¿Y qué hacer cuando se violan los derechos humanos, entre ellos la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia o la libertad de religión? Bueno, por ejemplo, a nivel nacional, cuando la persona que lo viola es un funcionario federal, nosotros podemos acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para presentar una queja y pedir que revisen la conducta o la actitud del funcionario público federal que está violando nuestra libertad de pensamiento, nuestra libertad de conciencia o nuestra libertad de religión. Pero cuando se trata de un funcionario estatal, pongamos por caso de Hidalgo, pues también podemos acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Y de la misma manera, podríamos pensar en poner a consideración de las autoridades, por ejemplo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una queja cuando se trate de un funcionario federal que está violando el principio de igualdad y no discriminación con motivo de nuestras creencias religiosas. Entonces, vamos a ver cómo vamos pasando de la experiencia de cómo se da la discriminación en nuestro país y que ocupa una segunda causa de discriminación a nivel nacional, para después ver varios ejemplos de cómo esto se lleva a cabo en la práctica para que ustedes puedan ubicar más fácilmente y no les suene simplemente a un número manipulado o a una invención de su servidor, para después conocer cómo reaccionamos frente a un evento como un ataque, una amenaza vinculado a nuestras creencias religiosas para evitar caer en la polarización o la autocensura y procurar que nuestro desempeño, que nuestras actividades sean acudiendo a las instancias, a las autoridades competentes y ejerciendo nuestros derechos. Pero nosotros no vamos a poder ejercer nuestros derechos si nosotros no los conocemos. Por eso hay que conocer nuestros derechos para poderlos hacer valer. Por eso es importante que ustedes conozcan sobre la existencia de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que se protege en nuestra Constitución y en varios tratados internacionales que México ha suscrito y ratificado en el Senado de la República. ¿Cuáles son las tres principales recomendaciones que yo podría dejar en esta charla para después abrir el foro para que podamos hacer más preguntas, más comentarios o regresarnos inclusive si ustedes tienen alguna duda respecto de lo que hemos visto anteriormente? Primera recomendación: tus convicciones importan.
y pueden hacer la diferencia en la calidad de tus relaciones personales, familiares, de pareja, laborales y sociales. ¿Por qué? Porque la religión no es algo que se deje en la puerta de la casa, o que se olvide al entrar al trabajo, o que se tenga que abandonar al entrar a la escuela, o que podamos pasar por alto cuando vamos al mercado. No, ojo, las convicciones forman parte de nosotros, importan y pueden hacer la diferencia. Y por eso existen derechos que nos permiten ejercer esta libertad de manera individual y de manera colectiva. Porque, por ejemplo, la libertad religiosa, para que se pueda manifestar, para que se pueda expresar, lo hacemos de manera colectiva en una misa, en una peregrinación, en una adoración, en alguna actividad de esa naturaleza, una pastorela, en una posada, por ejemplo, como vivimos ahora en diciembre, etcétera. Y estas convicciones nos ayudan a ser mejores personas, nos dan un norte en nuestra vida, nos ayudan a tomar mejores decisiones y nos permiten restablecer las relaciones a nuestro alrededor y este tejido social que se va deteriorando con motivo de la drogadicción, de la violencia, del alcoholismo, del abandono familiar, de la violencia intrafamiliar, del desempleo, de, bueno, cuántas causas podríamos encontrar, entre ellas la trata de personas, la prostitución, etcétera. Entonces, precisamente estas convicciones religiosas nos van a ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos y pueden hacer la diferencia. Pero si nosotros consentimos en que nuestras creencias solamente se viven al interior de la puerta para adentro de nuestras casas, de nada va a servir que tengamos estas convicciones y que existan estos derechos porque nosotros no estamos dispuestos a hacerlos valer. Por eso es muy importante que no callemos y que levantemos la voz, que participemos en nuestra comunidad, que llevemos nuestras convicciones al ámbito público, externemos nuestras opiniones de manera respetuosa y con base en nuestras creencias, pero siempre sin caer en las ofensas, en las humillaciones, en los maltratos y, por otra parte, sin incurrir en el silencio o en la huida con tal de quedar bien o ganarnos el aplauso o la complacencia de las personas que nos rodean. Por eso les decía, una segunda recomendación es que conozcan sus derechos para que los puedan defender. Y por último, la tercera recomendación que podríamos hacer para esta pequeña charla es que escuchen las diferentes propuestas, pero siempre actúen en conciencia. Verán ustedes, sucede que al día de hoy, como abogado les podría compartir que es cada vez más frecuente que se dicten leyes que se van distanciando cada vez más de la ética, de la moral y de las religiones, de las principales religiones, aquellas que encuentran sus raíces judio-cristianas. Bueno, ¿a qué me refiero? Pues me ha tocado ver, les comparto ahorita situaciones en donde van a ustedes posiblemente enterarse a través de la prensa que hay congresos locales y a nivel federal que van despenalizando el aborto de manera voluntaria, sin ninguna justificación terapéutica, que vamos a encontrar, por ejemplo, resoluciones de la Suprema Corte que permiten el consumo de la marihuana porque dicen que es de uso lúdico. También vamos a encontrar, por ejemplo, propuestas legislativas como las que les decía hace un rato, en donde se quiere considerar a las religiones como una adicción. Vamos a ver también propuestas que nos hablan, por ejemplo, del divorcio express. Yo me divorcio, me das mi papel, me caso el día de mañana y los hijos y mis obligaciones, no, eso no importa, eso luego vemos. También vamos a encontrar, por ejemplo, propuestas que hacen eco, por ejemplo, de lo que se llama ahora las reasignaciones sexogenéricas quirúrgicas en niños y en adolescentes. Esto quiere decir que hay chicos, hay muchachos y muchachas que no se encuentran conformes con el sexo biológico que tienen y quieren cambiar de sexo y para eso pueden someterse a terapias o a tratamientos hormonales para cambiar su aspecto físico e inclusive se pueden someter a operaciones quirúrgicas para remover de su cuerpo los órganos sexuales que no corresponden con el sexo que ellos quieren manifestar en público. Todo este tipo de situaciones van a generar y están ocasionando cada vez más tensiones entre la moral y el derecho. Por eso yo les puedo decir, ante esa duda de lo que es lícito, pero no siempre es moral, siempre actúen en conciencia.
¿Por qué? Porque el día de mañana pueden presionar a algún esposo, hijo, sobrino o primo que se dedica a la medicina, que es enfermero, pero aguas. No por quedar bien, no por cumplir con la ley, abandonen sus convicciones más profundas, más íntimas, que les dan sentido y orientación a su existencia, a su familia, a su actuación y a su destino. Entonces, con esto quisiera yo terminar esta breve participación. Les dejo aquí a continuación las redes sociales de Artículo 18, que es la organización en la que yo colaboro. La que más usamos es la de Facebook, que es @artículo 18, artículo 18, en donde pueden encontrar algunas publicaciones, noticias de actualidad o publicaciones relacionadas con este tema, e inclusive conferencias y otro tipo de actividades para el caso de que a ustedes les haya interesado esta charla. Y quisiera abrir a partir de este momento los micrófonos de todos ustedes para que sea ahora yo quien calle y los escuche para escuchar sus experiencias, cómo se vive esto que platicamos en el estado de Hidalgo, en particular en Tula, y que me digan si les sirve o no les sirve la plática y si tienen alguna recomendación o comentario. Muchas gracias. Adelante, recuerde que ustedes pueden encender sus micrófonos si quieren hacer alguna aportación, alguna pregunta, si están de acuerdo o a lo mejor no están de acuerdo, Marcelo, todo aquí se vale, así que sus Adelante. opiniones están muy abiertas y serán muy respetables. Adelante, ¿quién se anima? Yo, Víctor, el tío Víctor. Adelante, Víctor. Sí, mira, sobre este tema se ha visto mucho aquí en Hidalgo. De hecho, sí tenemos como familia, tenemos conocidos que sí son tabacistas, los cuales, pues no, no nos excluyen o no los excluimos nosotros a ellos como su religión lo está permitiendo. Más sin en cambio, ciertamente en algunas ocasiones, como lo que comentaba, de que hay religiones que no permiten que hagan honores a la bandera, canten el himno, sí lo hay, y a veces, desgraciadamente, en edades mínimas, son muy bulleadas en lo que son las primarias, las secundarias. ¿Por qué? Porque estos jóvenes o niños adolescentes que no hacen a la bandera. Ciertamente aquí en Hidalgo siento que no hay mucha discriminación, solamente en religión, sino también en sistema económico. Pero es muy importante y gracias a este tema que nos ha dado, nos abre las expectativas para poder crear más defensivas contra las personas que sean discriminadas y podamos ayudarlos a darle este consejo, ¿no?, que nos has brindado o proporcionado. Perfecto, Víctor. Fíjate, quiero compartirte, Víctor, a ti y a todos nuestros amigos ahorita del auditorio, que hay un par de organizaciones internacionales que han sacado varios informes. Una de ellas se llama Open Doors International, es Puertas Abiertas. Y la otra se llama Christian Solidarity Worldwide, que es como una red mundial de cristianos. Y estas dos organizaciones han hecho varios estudios de campo en nuestro país y en otros países. Y resulta que en sus informes ellos afirman que en los estados de Hidalgo, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas principalmente, es donde más se vive la discriminación en contra de los grupos cristianos o evangélicos. Ellos retratan varios casos, varias anécdotas, en donde nos platican cómo los grupos católicos tienen un celo territorial e impiden que ingrese el pastor. En ocasiones les cobran cuotas para las fiestas patronales, en ocasiones golpean a las personas que son cristianas o que quieren cambiar de religión, o en ocasiones, por ejemplo, les queman la casa, hay desplazamientos forzados, les niegan los servicios de luz, de agua, les privan el derecho para que eduquen a sus hijos, etcétera. Entonces, fíjate qué interesante que tú me comentas esto que sucede en las escuelas, porque principalmente hacia la sierra del estado de Hidalgo y, como te decía, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, estas dos organizaciones internacionales han presentado sus informes en distintos foros y afirman que en el estado de Hidalgo se vive una discriminación. Pero fíjate qué interesante. Hace un momento yo ponía sobre la mesa varios casos en donde los perseguidos eran los católicos. Pero eso no significa que en todos los casos los perseguidos sean los católicos o sean discriminados. También hay ocasiones en que los propios católicos son los que persiguen a sus hermanos por el simple hecho de que no profesan la misma religión. Entonces, por ejemplo, estos informes que te platico de estas dos organizaciones nos dan una serie de casos de cómo, por ejemplo, en la Sierra de Hidalgo se vive esta discriminación en donde los malos del cuento somos los católicos. Entonces, ojo con eso. Una cosa es que una persona sienta celo por su religión, que promueva su religión, que evangelice, que ayude a su comunidad, y otra cosa es que le imponga golpes. Porque si no, vamos a llegar al extremo, por ejemplo, de las terapias de conversión, que también ha sido un tema muy polémico últimamente, en donde se prohíben las terapias de conversión. ¿Por qué? Porque cuando había un muchacho que tenía una atracción por personas del mismo sexo, se la querían quitar a golpes, o con toques eléctricos, o con tortura y ese tipo de cosas. Entonces, aguas con eso, porque entonces regresamos como a la Inquisición y a la Edad Media y ese tipo de situaciones que no son para nada deseables. Entonces, les comparto esto porque precisamente estas dos organizaciones, dentro de las 32 entidades de nuestro país, a una de las que sí señalan es el estado de Hidalgo, particularmente en la zona alta de las sierras, en donde los católicos rechazan, golpean, maltratan y desplazan a las personas que no comparten su religión, principalmente evangélicos o mormones, adventistas, baptistas, qué sé yo. Entonces, aguas con eso porque también puede estar sucediendo en casa, en nuestro propio estado. Pero alguien más que quiera hacernos un comentario, que nos cuente una anécdota sobre esto que estamos platicando. Perdón, Ángela Gálvez. Adelante, Ángela. Esto es parte, así como les decía yo hace rato en la escuela, ¿no? De que, porque la mayoría, digamos, de los chicos son católicos, y es de que discriminaban a la niña por el hecho de no querer hacer honores o no querer estar en la clausura. Pero más allá de eso, viene a mi mente, por ejemplo, cuando yo era niña, en la colonia donde vivimos en Tatzinatalpan, existe un grupo, que me parece que les llaman el. Y por decir, había un señor que siempre llegaba a tocar a la casa, ¿no? Y a querer hacer plática y a querer convencernos de su creencia y todo eso. Y algo que a mí me dejó, digamos, mucha enseñanza fue que mi papá siempre los recibió con mucho respeto. Inclusive mi papá era un hombre muy, muy inteligente que se leía Biblias de diferentes religiones con intenciones de estar seguro de dónde quería estar. Uh-huh. Y con intención de saber lo que él quería profesar dentro de su fe. Pero se ponía, por ejemplo, a platicar con este señor y nunca hubo un pleito, nunca hubo un maltrato. Sí, a lo mejor ratos en los que pues cada quien defendiendo su postura, pero siempre, digamos, con cierto respeto. Y digo, mi papá ya tiene varios años que falleció, pero hasta hoy día creo que se ha logrado que aunque la familia, porque sigue viviendo en la misma colonia, sigue teniendo su misma creencia, nosotros seguimos teniendo esta misma creencia, ellos conocen, digamos, pues la historia de lo que fue mi papá, y creo que se va haciendo más bien un ambiente en el que tú piensas distinto que yo, pero pues yo respeto tu postura y hasta ahí, ¿no? O sea, no te voy a hacer cambiar de modo de pensar
pero no te involucres en mi propio modo de pensar, porque de alguna manera cuando han llegado a mi casa ahorita que ya tengo mi propio hogar con mi esposo, digamos, para mí ha sido eso, el que llegan a tocar a mi puerta y pues sí les digo, ¿sabes qué? Pues con respeto, tú piensas de un modo y yo pienso de otro, y pues hasta ahí. Entonces, yo no tengo la preparación de mi papá, ya quisiera, pero de alguna manera es un modo de no caer en esa discriminación, no caer en ese maltrato, porque también se llega a dar el que luego o se niegan o no salen ni aunque estén hable, sino más bien el que, pues en santa paz, pues tú sigue tu camino y yo me quedo con lo mío. Aparte que Sí, si a eso le vamos que a veces como católicos no nos preparamos lo suficiente, pues también con qué argumentos salimos. es que ese es un buen punto. O sea, fíjate, has tocado dos elementos bien interesantes. Uno, requerimos preparación. Y dos, tenemos que prepararnos y tenemos que entrenarnos en el respeto. No sé si ustedes ubican, por ejemplo, hay una encíclica del Papa Francisco que se llama Fratelli Tutti, y él promueve mucho el respeto, el diálogo, la escucha y que nos tratemos de manera fraterna. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que la violencia no es exclusiva de los musulmanes, no es exclusiva de los ateos o de los agnósticos o de las feministas, y que inclusive en ocasiones los propios grupos católicos incurren o se enganchan en la misma violencia y terminan haciendo exactamente lo mismo que se critica desde la iglesia. Arnulfo, ¿también quieres participar? Adelante. No, y perdón, y ahora sí que en el mismo argumento, de alguna manera la postura de mi papá, algo que siempre decía, ¿cómo vamos a defender, digamos, nuestra religión, nuestra creencia, si vamos a dar testimonio de violencia, contrariamente de lo que es la idea de Jesucristo de llevar paz? Exacto, exacto. Muchas gracias, Ángela. Arnulfo, también levantaste la mano, adelante. Sí, buenas noches. Adelante, Arnulfo, te escuchamos. Creo que estamos en una debacle como sociedad en nuestra formación, tanto social como religiosa, independientemente de la religión que profesemos, en este caso nosotros los católicos. Hemos sido víctimas de un sistema de educación en el que los gobiernos han dejado de lado los valores, los principios, la formación cívica de los niños, y hemos desperdiciado muchos años en lo que es la formación de los niños que son la sociedad del futuro. Todo esto nos lleva a, pues, a muy poca tolerancia. No somos tolerantes, somos agresivos. Si nos agreden, respondemos con agresiones. La mayor parte de las personas pues ve por sus propios intereses y no le importa pues llevarse, como se dice vulgarmente, entre los pies a los demás. Todo esto lo juntamos, se combina con las ideologías de personas que han luchado por la igualdad de género, por el aborto, por matrimonios igualitarios. Todo esto se combina, esa falta de formación como sociedad en valores y principios, en respeto a la humanidad, sobre todo a la persona. Y nos lleva a la situación en la que estamos ahora, una situación de decadencia continua, permanente. Y sucede algo muy triste, muy grave, que como católicos, hablando como católicos, hemos dejado de hacer muchas cosas. Hemos dejado que otros avancen, que otros luchen por valores antisociales, por causas contra la vida. Y nosotros como cristianos católicos hemos dejado de hacer mucho. No somos una iglesia en salida como lo ha pedido el Papa, como nos lo ha solicitado.
Realmente hemos estado moviéndonos en un medio de planeación, de organización y de muy poca acción. Y hemos relativizado muchas cosas. Hemos caído en el relativismo de lo que realmente vale, de lo que realmente importa. Y mientras en mi familia no suceda, pues me vale que haya personas como las que eligen cambiarse de sexo, hacerse operaciones. Me vale que haya personas que les gusta o que quieren promover el aborto. Mientras en mi casa, en mi familia no suceda, pues soy indiferente. Y eso nos lleva, pues, inconscientemente en determinado momento llegar a la discriminación por el simple hecho de no compartir los ideales de otras personas. Sí, por supuesto. Pues creo que has puesto has puesto varios temas importantes sobre la mesa, Arnulfo. Y bueno, yo creo que aquí lo sorprendente podría ser cómo puede ser posible que en un país que en el año de 2020 declaraba que más del 90% de su población es creyente, suceda lo que tú me dices. Porque entonces, ¿qué está pasando? Si el 90% de la población es católica o cristiana, protestante en cualquiera de sus denominaciones, entonces, ¿quién nos gobierna o quién lleva a cabo todas esas acciones o qué pasa? ¿Por qué no cuadra lo que decimos con lo que hacemos? Porque si el 90% de la población dice que es creyente y por otra parte me dicen es que el gobierno se aleja, es que las leyes pasan, es que las otras personas, yo me pregunto, entonces ese 90% a quién corresponde o a quién representa o esas otras personas, todas esas solamente forman parte del 8% restante o qué está pasando con nuestro país, ¿no? Yo creo que ese también es un tema que da para mucho, podríamos sacar un café y podremos seguir, pero quisiera también darle la oportunidad a Ana Vadillo, que también levantó la mano, que quería hacer un comentario. Bien. Hola, buenas noches. Pues yo estoy impactada con todo lo que estoy escuchando en este momento. La verdad, nunca me imaginé que México estuviera, pues, con tantos problemas de ese tipo de religión. O estoy en una bola de cristal en donde yo no he visto nada de esto, porque la verdad sí estoy muy impactada. He oído de Argentina, de España, de Brasil, que hay problemas muy grandes, pero aquí en México, la verdad, yo soy ignorante en esto. Yo he ido a evangelizar y la verdad, a mí sí me han tratado mal los hermanos separados, pero pues los católicos me han recibido siempre con los brazos abiertos, se podría decir, pero en verdad que estoy muy impactada con lo que nos está usted platicando. Nada más. Muchas gracias, Ana. Espero que ese impacto sea para bien y no para mal. Se trata que de aquí saquemos cosas buenas y no que te quedes con pesadillas. Pero adelante, a ver quién más quiere participar. Muchas gracias, Ana. ¿Qué opinan? Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre los casos que vimos de la discriminación, de la violencia contra sacerdotes, de los ataques a los templos o lugares de culto, de todo este tipo de situaciones que hemos repasado ahorita así de manera muy rápida por cuestiones del tiempo? ¿Qué opinan de eso? ¿Algo de eso pasa en Tula? ¿Algo de eso pasa en Hidalgo? ¿O podríamos decir que sucede, pero principalmente en otras partes de nuestro país? ¿Qué pasa en Hidalgo? ¿Qué pasa en su ciudad, en Tula? De lo que platicamos, ¿hay algo que ustedes hayan visto que se acerca a los reportes que yo les comparto, que yo les comento? Hola, soy Estela. Sí, en lo personal, bueno, pienso que los sacerdotes tienen limitado su actuar y pues
pues realmente siento que tienen miedo ya, que tienen miedo porque por todo lo que se escucha, por todas las agresiones que han sufrido. Ahora el manejo de las redes sociales ha sido pues algo con lo que se les ha atacado demasiado. Entonces, pues sí tienen, aparte de estar limitados en su actuar, siendo que son personas que tienen el poder de convocar y de por lo menos, pues tener, pues a muchas masas, ¿no? Sobre todo de cristianos, católicos, no se ha dado por todo lo que está sucediendo. Así es. Bueno, efectivamente, cuando les hablaba de esta investigación que hicimos sobre la autocensura, es una censura que uno solo se pone, que no es de un agente externo. Yo solo decido callar. Yo solo decido esconderme, bajar la voz o sacarle la vuelta para evitar la confrontación. Me voy a hacer la huida. Bueno, ese informe que vamos a presentar el próximo 25 de enero precisamente también retrata las experiencias que nos compartieron varias personas que forman parte del sector religioso. Porque queríamos escuchar alumnos, queríamos escuchar profesores, madres de familia, sacerdotes, algunos obispos, queríamos escuchar gente que estaba en los medios de comunicación como conductores, periodistas, y parte de lo que tú me comentas, Estela, es exactamente lo que me comentaban en las entrevistas de México. Tiene bastante que ver todo este sentimiento de violencia en las redes sociales o de ataques, de agresiones, en ocasiones de multas, que pierdas el trabajo y todo esto, pero fíjate qué curioso, se va haciendo lo que llaman espiral del silencio. Si yo hablo, me va mal, entonces me callo. El problema es de que si yo me callo y mi hermano se calla y mi vecino se calla y mi compañero se calla, entonces ¿quién nos va a defender? ¿O quién va a levantar la voz? Porque aguas, acuérdense, hay un dicho de abogados que dice que el que calla concede, el que calla otorga. Y ese es el principal riesgo de la autocensura. Cuando nosotros decidimos callar, estamos consintiendo de alguna manera. Entonces, eso es bien delicado también y hay que tener cuidado con eso. Y por eso los invito a la presentación de ese informe que vamos a hacer también el 25 de enero para que ustedes puedan ahondar también en ese fenómeno que en México se desconoce. De hecho, esto del fenómeno de la autocensura lo trajimos de Estados Unidos y de otros países porque en México no se habían hecho ese tipo de estudios. Eso se había investigado, por ejemplo, en Estados Unidos le llaman el self-censorship, y nosotros lo tradujimos, lo adoptamos y empezamos a averiguar, a hacer encuestas, entrevistas a profundidad en México y nos dimos cuenta que en nuestro país también la autocensura es muy grande. Alma, también levantaste la mano, adelante. Sí, bueno, yo aquí lo que me gustaría rescatar es precisamente el no caer, dice lo lícito, no precisamente porque sea lícito quiere decir que sea moral, y muchas veces actuamos en base a lo que nos permite la sociedad, nos permite la ley, nos permiten el ámbito en donde estamos, ¿no? Cuando realmente sabemos muy bien que hay muchas cosas que no están correctas y sin embargo las seguimos realizando o participamos hasta cierto punto en permitirlas. Y otro punto es precisamente lo que decía de que muchas veces el hecho de que no conozcamos bien nuestra religión, pues sí, nos lleva, en el caso, por ejemplo, yo soy hermana de Ángela, el decir, bueno, no tenemos del conflicto con estos vecinos porque no nos visitan, porque ya saben, pues que no los vamos a escuchar, pero hasta dónde nosotros hemos querido acercarnos y convencerlos a ellos, o por lo menos el que ellos no convenzan a más personas, porque de alguna manera el hecho de que permitamos que eso se esté dando, pues estamos huyendo del problema, de alguna manera, estamos permitiendo que esa situación se dé. Así es. Y pues bueno, hace rato que comentaba, aparte de la discriminación, que otras cosas o que otras discriminaciones se podrían dar, también podría yo mencionar cuando las personas se casan grandes, el por qué no te has casado, a cuándo te piensas casar, y muchas veces
el no tener bien la convicción de lo que queremos nos conlleva a, pues bueno, vamos a vivir en unión libre. Y estamos dejando de lado el sacramento del matrimonio. Y lo estamos permitiendo dentro de nuestras propias familias. Así es, Alma. Te agradezco la participación. Fíjate que ahorita de lo que tú comentas, hay algo que varios autores le llaman la pedagogía de las leyes o de la legislación. ¿Qué significa? Que cuando nosotros encontramos que una conducta se encuentra en una ley como permitida, entonces la mayor parte de las personas consideramos que ya por eso es buena. O sea, en el momento en el que te dicen interrupción legal del embarazo, ya no te brinca porque no matas, nada más interrumpes y además ya no es aborto y es legal. Entonces ya te quita ese componente moral y suena bonito. Le llaman eufemismo porque suena bonito. Interrupción legal del embarazo genera menos rechazo, menos resistencia en la conciencia de la persona y entonces dice, bueno, entonces si es legal, es bueno o se vale y ya no lo cuestiono, ya no lo analizo a través de mi conciencia para determinar si ese acto es bueno o malo o si es conforme a mis principios y convicciones religiosas. Fíjate qué delicado. Muchas de las veces nos vamos dejando llevar por lo que nos dicen los medios de comunicación o lo que nos dicen las leyes, y si las leyes nos dicen que podemos operar a un muchacho que tiene 14 años que considera que se quiere expresar como mujer, entonces hay que operarlo, aunque el día de mañana pueda cambiar de parecer, quiera formar una familia y ya no pueda porque lo hemos mutilado, ¿no? Alguien más que, perdón, y mencionabas esta rivalidad también que se da entre católicos y cristianos. A ver, creo que es muy importante que las asociaciones religiosas, que las religiones hagan su chamba de salir a evangelizar. Pero una cosa es salir a evangelizar y otra cosa es imponerlo por la fuerza y otra cosa es agarrarse a golpes con el que no piensa como yo. Entonces, aguas con esto. Estamos viviendo en una sociedad en donde vamos a encontrar 3 características según el último censo de 2020. Menos católicos, mayor diversidad religiosa y menos creyentes. Eso es el contexto en donde nos tocó jugar a ustedes y a mí en esta época, en este país, en este estado. Entonces, ¿qué sucede? Si es cada vez más común que yo tenga que convivir con una persona que es mormona, adventista, baptista, adventista, o que sea ateo, o que sea musulmán, o que sea budista, que traiga la onda del yoga y todo este tema de la iluminación, cada vez va a ser más frecuente, cada vez va a ser más común en nuestras comunidades. Pero entonces ahí, ojo, la escucha, el respeto y la participación activa va a ser lo que marque la diferencia. No para agarrarnos a golpes, no para convencerlo a la fuerza. A lo mejor la persona tiene la convicción muy arraigada también y se vale. Pero aguas, nosotros no podemos caer en la violencia, no podemos caer en la descalificación, en la humillación o en el maltrato porque no piensa como nosotros, pero tampoco debemos de dejar que nosotros seamos víctimas de discriminación, porque para eso también tenemos derechos, porque para eso también hay instancias competentes, autoridades, y también tenemos que hacer lo propio para que no nos vayamos relegando o encerrando o acorralando, porque ¿de qué sirve que sean 80 y tantos % católico si no hacen, si no dicen o si no marcan ninguna diferencia en la realidad? No sé si hay alguien más que quiera participar. Veo algunas manos que están levantadas, pero no sé si son nuevas participaciones o son de lo que veníamos platicando. Es nuevo, yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Bueno, en este caso ya es Mariana, ya no es mi mamá. Tengo una duda, una situación con respecto a lo que se está hablando, cómo tratar todo esto con niños. Caso particular, dicen, bueno, ni atacar ni huir, ¿no? A mí me ha tocado que incluso entre niños de la misma religión, católicos, obviamente, hay situaciones, ¿no? No quiero pasar a leer porque está ahí una personita que en la escuela me dice que soy un santurrón, bla, 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 y ¿cómo tratar esto con niños?
porque pues ya es un punto y aparte, ¿no? ¿Hay algún libro, alguna didáctica que me permita expresarle al niño, bueno, pues es que sí importa porque pues te está afectando, pero tienes que ser valiente, pero ¿cómo se lo digo? ¿Cómo hago que realmente sea valiente ese niño? Pues mira, ahorita te debo el tema de algún libro que te pueda recomendar, no lo traigo yo ahorita aquí en la mente, pero yo lo que te podría decir es que muchas de las veces lo que mejor funciona es el testimonio. ¿Por qué? Porque Ok. si el niño ve que a su papá le da pena pasar a leer la primera, la segunda lectura, el salmo, qué sé yo, en la iglesia, pues el niño va a entender que hay algo malo o que hay algo que debemos de evitar para hacer eso. Si nosotros no participamos en ninguna actividad pastoral o de la iglesia porque nos da pena, porque nos da flojera, porque nos da miedo, porque preferimos sentarnos a ver el fútbol el fin de semana, porque preferimos comer unas papitas y una cerveza acompañados de nuestros amigos en lugar de hacer alguna actividad que sea conforme con nuestras convicciones religiosas, entonces lo más normal, lo más natural va a ser que el niño copie la conducta o la actitud de sus mayores, de sus papás, de sus hermanos mayores, de sus tíos o de sus abuelos. Entonces, aquí yo creo que lo más importante es que nosotros vivamos esas convicciones religiosas y no solamente las dejemos para una actividad secundaria si me alcanza el tiempo el domingo de ir a misa, por ejemplo, ¿no? En la medida en la que se incorpore en la vida, en la cotidianidad, entonces a lo mejor los niños lo van a tomar como natural. No vamos a poder evitar que haya otros compañeros en su salón que de repente hagan alguna broma o algún comentario de mal gusto. Lo que sí podemos es darle ánimos al niño y hablar con las autoridades de la escuela, con la maestra, con la directora y decirle, oiga, ahí le encargo que no estén molestando o que no estén humillando a mi niño porque con motivo de sus creencias religiosas. A lo mejor algún comentario de esa naturaleza también podría contribuir y podría darle un espaldarazo al niño como para decir, aquí estoy y te apoyo, para que no se sienta solo el niño, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, técnicamente es trabajar con los papás de los niños, ¿no? Pues podría ser trabajar con los papás y podría ser trabajar en el ámbito en donde estos niños se desenvuelven. Este ámbito podría ser el escolar, podría ser en su equipo o con sus amiguitos de la calle, o si estén en un equipo de fútbol, o etcétera. Entonces, ahí también nosotros podríamos buscar que los niños tengan oportunidad o tengan espacios de compartir con otros niños que comparten esas convicciones religiosas. Si ellos solamente lo viven en su casa y fuera de su casa eso está mal visto, podrían empezar a generar una doble personalidad y acomodarse dependiendo de la circunstancia y decirle, pues a este yo sé que si le digo esto quedó bien y si a este le digo esto otro quedó bien. Y entonces solamente van acomodándose y van desarrollando una personalidad que no es íntegra, que no es uniforme y que se va solamente acomodando a la circunstancia. Entonces yo creo que es importante que en su casa lo vean, que lo vivan, que lo vean natural y que también propiciemos la convivencia en círculos o con amistades o con parientes que comparten esa misma fe para que el niño encuentre que hay más como él, hay otros niños como él que también creen eso o que realizan ese tipo de conductas para que no se sientan solos, aislados o atacados. Muy bien. Sí, porque finalmente yo creo que esto de las convicciones en donde se tiene que aplicar de manera y fortalecer mucho es con niños, ¿no? Niños y jóvenes que son los que están desarrollando y que a esta edad, pues sí, como que les cuesta mucho trabajo. Pues muchísimas gracias, Marcelo. No hay de qué, al contrario, Mariana. Adelante, Arnulfo, creo que volvías a levantar la mano. Sí, referente, retomando el ejemplo que pusiste de Perdón, Arnulfo, parece que tu micrófono está apagado. Perdón, sí. ¿Ya me escuchó? Sí, listo. Ok. El ejemplo del aborto que ponías
que nos lo disfrazan como interrupción legal del embarazo es el ejemplo más claro del relativismo en el que hemos caído. No, no es tan malo, o sea, es interrupción legal del embarazo. Y así como muchas otras cosas. No, pues, pues vamos a misa dentro de 8 días. Hoy ya no dio tiempo. Lo dejamos para dentro de 8 días. Nos están inculcando ideas relativistas que nos hacen ver las cosas de una forma natural o que no es tan mala. Se nos hace muy normal ver en la televisión escenas de hombres o mujeres ejecutados, descuartizados, balaceras en las calles, iglesias vandalizadas, y ya lo vemos así como que pues es lo de hoy, ¿no? Caemos en ese relativismo de no defender, como dijiste hace rato, no defender nuestros derechos, nuestro derecho a la felicidad, nuestro derecho a una educación sana y sobre todo a la formación de nuestros niños y jóvenes, como decían anteriormente. Entonces, creo que las cosas como nos las presentan nos llevan a un relativismo en todos los sentidos. Algo que es bueno lo dejamos para después y algo que es malo lo aceptamos como normal. Así es, Arnulfo. Pues bueno, me están marcando ahorita que ya es tiempo, ya estamos casi sobre las 8:30, entonces pues yo les agradezco mucho a todos ustedes su tiempo, su disposición, el interés, todas sus participaciones, porque pues de esta manera pues lo hacemos de todos, lo hacemos nuestro y no es nada más, pues vino un cuate y nos platicó de tal cosa y ya se me olvidó. No, sino que lo hacemos de todos. Y bueno, pues yo les agradezco la oportunidad y pues les cedo el uso de la palabra a Selene, porque pues creo que ya más bien vamos a cerrar la actividad del día de hoy. Muchas gracias, que pasen buena noche. Muchas gracias, Marcelo, y a nombre de todo el equipo de Red Familia, queremos otorgarte este agradecimiento a ti, Marcelo Bartolini, por tu valiosa colaboración como profesor del curso de formación en parroquias de Tula Hidalgo. Firma Nayeli Cruz, nuestra directora de Educación y Desarrollo Institucional, y María Guadalupe Prosperi, nuestra coordinadora de Formación Integral y Capacitación Continua. Te agradecemos mucho tu tiempo, todo lo que nos regalaste esta tarde. Muchísimas gracias. Yo creo que todos nos llevamos pues una tarea de seguir respetando y de conocer nuestros derechos, de respetar nuestras convicciones y llevarlas a cabo, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a todos ustedes que se conectaron. Nos vemos la próxima semana en punto de las 7 de la tarde. Que tengan buenas noches, que tengan buen provecho los que van a cenar y pues buenas noches. Nos vemos. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Adiós. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.